Este 12 de julio es el Día del Abogado en México y en ese país hasta el cuarto trimestre de 2022 se contaban con 452,000 personas, abogadas, abogados, los cuales trabajan 38.8 horas a la semana con un salario promedio de 5,300 pesos mexicanos. La edad promedio de los abogados y las abogadas en México es de 41.6 años, siendo el 65.2% hombres y el 34.8% mujeres. ¡No! Y pongan atención. Existe un derecho a la desconexión digital. Artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo. Lick, si construyo en el terreno de mis suegros, ¿es mío? ¡No! Y pongan atención. Si lo haces así, indudablemente será de ellos. Una, deja el vehículo con las intermitentes. Llama a una ambulancia, a tu seguro, a tu abogado y a un familiar. Bueno, espero que en esta plática que tendremos a continuación con David Cordero no nos responda. Aquí tengo ya pluma y papel. Hacía todas las preguntas con este, característico, ¿no? Muchísimas gracias, David, por conversar esta noche con N+ Prime, mejor conocido en el mundo digital como Lick Dacor, que además explica las leyes mexicanas, las principales dudas que tenemos las personas que vivimos en México, que tenemos alguna duda legal de una manera clara, didáctica, pero además divertida. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, nos gustaría saber ¿por qué es importante contar con un abogado o una abogada de cabecera? Lo hacemos con un médico, por ejemplo, ¿no? Y no siempre con un abogado. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, pues muy buenas noches. Saludo a todo su teleauditorio, Guillermo, Alejandra. Un gusto. Pues, ¿por qué es importante? Yo lo considero importante porque no es, muchas veces, de muchos habitantes civiles y demás, no es su materia, ¿sí? Esto obviamente ha ido creciendo. Obviamente el conjunto jurídico de un país como lo es México va creciendo, va acrecentándose y pues va siendo cada vez más lejano el hecho de que podamos saber un poco o por lo menos la mitad, ¿no? Entonces, al tenerlo de cabecera es bien importante la consulta. ¿Por qué? Porque a cada paso, a cada norma, a cada tope que uno va en el procedimiento de diferentes ámbitos, se va topando con estas brechas legales, ¿no? Obviamente hay de lo mercantil, de lo económico, de lo familiar, sí, de lo civil, y pues hay una infinidad de procedimientos a llevar a cabo. La manera de hacerlos correctamente, pues es echar una llamada a tu abogado y decir, oye, fíjate que tengo este problema, ¿cómo me puedo conducir para no meterme en uno? Claro. Y así es como empieza a caminar ese engrane que es para la sociedad. Lick Dacor, la verdad es que tú te has hecho muy famoso, tienes más de 6 millones de seguidores en TikTok, porque me parece que algo maravilloso que has logrado es justamente trasladar a un lenguaje no legal, pues temas que tienen que ver justamente con las personas, ¿no? Y además estábamos platicando antes de entrar al aire, hay cada pregunta que te hacen los tiktokeros que la verdad dices, ¿de dónde sale esa creatividad? Yo sé que la pregunta es complicada, pero a ver, nosotros que no somos abogados, ¿habría como una guía elemental, rápida, express, resumida, de algunos términos legales que tenemos que tener, si no el conocimiento absoluto, por lo menos una noción general en caso de que se nos presente alguna situación justamente en la que ya requeriramos un abogado? Pues eso existe desde hace mucho tiempo, lo que se llamaban enciclopedias jurídicas, que venían con los conceptos de esto de lo legal, para que uno se pueda generar el criterio y llevar un sentido en la lectura de esto, ¿no? Obviamente hay términos que le dicen el término dominguero, sí, que lo escuchan de un abogado y dicen, ay, no sé si creer o está cantinfleando, ¿no? O etcétera. Pero eso es parte es una cultura realmente. Tener una cultura de la legalidad, pues siempre nos va a ayudar como a seguir avanzando. Entonces, pues a todos claramente cuando me dicen, oiga, es que me interesa el tema del derecho, pero no lo quiero estudiar, no a fondo, sí. Para uno que estudió es difícil. Imagínate para alguien que no lleva a cabo esta doctrina. ¿Cómo cuál es? Pero ¿cuál es en? Es que, por ejemplo, yo pienso, cuando uno escucha la palabra demanda, uno ya se imagina tras las rejas y a veces no siempre es así. Es decir, es la importancia justamente de lo que tú has logrado en TikTok, que entender estos términos en un lenguaje, pues diría yo, muy humano, muy de banqueta, y ya después llevarlo al terreno profesional, que es donde entran ustedes. Bueno, principalmente yo les digo, la Constitución de ahí empieza a partir todo el ordenamiento, ¿no? De ahí hacia abajo empezamos en jerarquía.
Sí, obviamente tenemos tratados internacionales, pero por ejemplo, la demanda, yo le digo, a ver, aquí existe el derecho de petición. Yo puedo ir a demandar a alguien por lo que yo quiera, ¿sí? Y me lo tienen que atender porque es tu derecho, ¿sí? Obviamente todo el mundo empieza a sentir la presión de que, ay, es que ya me demandó, ya me van a meter al bote. Me van a demandar, ¿sí? ajá. Le digo, a ver, espérate. Aquí cualquiera te puede ir a demandar por cualquier cosa. Otra es que más adelante en el procedimiento va a tener que probarlo. Claro. Y la prueba, ¿no? Obviamente, el que señala tiene que probar. Y le digo, empiézate a poner tranquilo. ¿Lo hiciste o no? No. Entonces, ¿de dónde quieres que salgan las pruebas? Oye, Lic Dacor, dicen que los mejores momentos de la vida van acompañados, por ejemplo, con un tema musical, ¿no? O algún recuerdo musical. Y a veces también los mejores y los peores momentos de nuestra vida también tienen que ser necesariamente acompañados por los servicios de un abogado o una abogada. ¿Cuáles son los momentos cruciales de la vida de una persona en los que se necesita un abogado? Lo conocemos, no sé, por ejemplo, cuando te divorcias, ¿no? Cuando adquieres o pelas una herencia, el terreno de la tía. ¿Hay momentos claves a lo largo del desarrollo de la vida humana en el que sí o sí necesitamos un abogado? Claro, por ejemplo, cuando cometes un accidente, o sea, cuando tienes un accidente, cuando estás involucrado en algo que no fue tu voluntad, sí, porque también existe esto de que te empiecen a involucrar o te metan como un testigo, pues claro que en ese momento es vital al principio asesorarte con tu abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tú crees que de buena fe puedes ir a declarar, pero la verdad es que siempre, pues como le he dicho a algunas personas, es mejor prevenir que obviamente el tener el lamento, ¿sí? Pero en lo legal, aquí el que previene es el que mejor le va. No hay de otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procedimientos están hechos, obviamente, para la persecución también. Pero mientras más informado estés y más de la mano puedas estar con tu abogado, pues también más tranquilidad, más certeza. ¿Sí? Entonces, ese a veces, muchas veces la gente en lo común se ve traicionada por sus nervios. Sí. ¿Sí? O desatienden por el miedo. Y eso es ya cuando no puedes hacer nada, ¿sí? Obviamente el miedo bloquea, tienen ese pavor de que obviamente vas a estar frente a un órgano de persecución, ¿sí? De lo legal, que es muy rígido, muy enfático, muy técnico. Entonces, obviamente, al entrar en desconocimiento, pues vas a caer en nervios, puedes cometer, muchos dicen, yo no voy a pelear esa demanda. Lic Dacor, por último, digo, ¿crees que no pelándola ya desapareció? Antes de despedirnos, no, o sea, te van a llevar ahí a declarar. Y que se acabe el tiempo. Precisamente este desconocimiento a veces genera pues muchas dudas y mucho miedo, como tú lo dices. Y a través del contenido que nos compartes en tus redes sociales, nos compartes las dudas muy genuinas de tus seguidores. Por ejemplo, nuestro derecho a la desconexión digital, si es legal que nos cobren el uniforme no en nuestros centros de trabajo. Pero hubo una en particular. ¿Puedo ampararme contra un golpe de calor? Esas son de las dudas que te preguntan. Les encanta. Yo lo hago como parte de una transacción. ¿Sí? Yo sé que el derecho es pesado. ¿Sí? A veces ni lo quieres escuchar ni entender. No es parte a lo mejor de tu día a día. Puede llegar la situación en la que lo requieras. Entonces, pues yo también digo, parte de mi fórmula es, ¿sabes qué? O sea, está bien informar acerca del derecho al que quiera aprender, que le genere ese conocimiento, que le entre con todo, pero no tiene que ser tampoco tan rígido. Claro. Sí, precisamente esa línea rígida es la que ha hecho el descontento por parte de las personas al saber, al tener ese conocimiento, o porque típico dicen, es que el abogado me sale con unas palabras que ya no lo entendí y ya le perdí mi interés. Bueno, pues esa es la magia de las redes sociales, las plataformas sociodigitales. Muchísimas gracias, David Cordero, mejor conocido como el abogado de TikTok. Lic Dacor, así te encuentran en todas tus redes sociales, el abogado con más seguidores en el mundo digital en México. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.